Oigan, y dejando de lado el tema del COVID-19 y esta pandemia, pues vamos a hablar sobre lo que está sucediendo en esta zona acá de la Ribera de Chapala, Poncitlán, y en estos municipios donde personas han registrado enfermedades renales por el agua contaminada que ahí utilizan de esta zona. Se realizó un estudio, un tamizaje a menores en San Pedro Itzicán, en el municipio de Poncitlán, pues para ver algún posible daño renal y detectarlo en etapas tempranas. Este estudio, esta investigación estuvo encabezada por el doctor Felipe Lozano Casten, investigador de la UDG del CUCS, y lo tenemos a la línea telefónica. ¿Qué tal, doctor Lozano? Muy buenos días, bienvenido. Buenos días. Pues interesados en este tema, a pesar de toda la coyuntura, porque sabemos no es un tema nuevo, pero vimos que recientemente salieron estos resultados y cuéntenos un poco, ¿a cuántos niños se hicieron? ¿De cuánto fue la muestra? ¿Y qué es lo que encontraron principalmente? Mire, es un estudio que se hizo en todos los escolares de la localidad de San Pedro Itzicán, una de las localidades del municipio de Poncitlán en la Ribera del Lago. Se hizo a niños de kinder, primaria y secundaria, ¿sí? En total hay en esas escuelas de los 3 niveles 2,100 y pico de niños, ¿sí? Bueno, se acudió a las escuelas entre personal de la universidad, personal del ayuntamiento y de la Secretaría de Salud juntos para hacer esta pesquisa o esta investigación sobre lo que médicamente le llamamos nefritis intersticial, o sea, inflamación del riñón que permite tirar proteínas en la orina, que es la primera fase de esta investigación. Y bueno, pues fueron 1,624 niños los que participaron con la autorización de sus padres. Bueno, es un buen número porque hay niños que a veces no van a la escuela, no llevan la muestra. Podemos decir que nos acercamos a una necesidad que ahí estaba, ¿sí? Bien. ¿Fue exitosa la respuesta? La respuesta fue muy buena, ¿sí? Okay. Porque hay una necesidad, una demanda social de investigar esto. Y bueno, encontramos que los resultados se miden en 3 escalas: los normales, los anormales que tienen unas proteínas leves y los que tienen una proteína elevada, o sea, en la orina, de que le llamamos los médicos más de 300 miligramos. Bueno, pues ahí encontramos alrededor de 80 niños de 2,624. 80 niños que hay que estudiar, ¿sí? A profundizar con el siguiente estudio, que es un estudio de sangre, donde se mide la la creatinina, ¿sí? La urea, y con esto ya se ve ahora sí el grado de filtración del riñón. Y esto sí ya marca lo que tiene que hacerse por el nefrólogo. Entonces, 80 niños, pero también tenemos en la etapa previa, que también tenemos que estudiar, 570 niños. Y encontramos normal a 982 niños. Bueno, esto pues es lo que se esperaba, ¿no? Porque es de lo que se ha hablado. Y entonces, todo esto que encontramos con una buena atención médica y con una serie de recomendaciones, se puede limitar, se puede prevenir la insuficiencia renal crónica. Teóricamente. Ahora hay que hacerlo prácticamente. Claro. Sí. Doctor, ¿qué sucede en esta zona? El agua está contaminada, que es lo que hemos escuchado y lo que hemos sabido, pero ¿qué pasa ahí? Porque sabemos que adultos, que en este caso para eso se le está haciendo el examen a los niños, para prevenir la enfermedad y que avance, claro, ¿no? El daño renal, la insuficiencia, sí, pero adultos la padecen y se han perdido hasta vidas. ¿Qué pasa en la zona? ¿Por qué la gente enferma de esta manera? Bueno, lo primero es que es una zona, ¿no? Es una zona muy pequeña de lo que estamos encontrando, ¿sí? No es en toda la ribera y no en todo el municipio. Es una zona comprendida alrededor de unos 30-40 kilómetros. Bueno, hay una serie de condiciones ambientales, sociales, hay una serie de determinantes sociales y ambientales en estas poblaciones, ¿sí? Lo primero que hemos encontrado es que hay muchos pesticidas, bastantes pesticidas en la orina de los niños. Todo pesticida o agroquímico es un tóxico. Entonces encontramos de 5 hasta 14 diferentes tipos de agroquímicos en la orina, en los niños. Todos estos niños que estoy hablando y los que tenemos ahí 4 años estudiando otra comunidad, siempre hay pesticidas. Esa es una. 2, ¿sí? La nutrición de los niños.
La nutrición no es la adecuada. Podemos encontrar deficiencias nutricionales en el 60% de los niños. Prácticamente no hay obesidad, al contrario. Entonces un niño desnutrido o un niño bajo de peso no se defiende igual, ¿sí? Entonces ante cualquier agresión que venga de un tóxico que esté en el agua, en el aire o en los peces o en otros materiales, el niño se defiende menos y el organismo tiene 3 órganos choque o que se pueden afectar: el riñón, el hígado y el cerebro. Entonces el riñón es uno de los que fácilmente accedemos a él por la pura orina, y entonces tenemos inflamación del riñón en esta proporción. ¿Por qué? Bueno, pues porque tenemos desnutrición que no se defiende, y tenemos en el agua, sí, pesticidas, y tenemos en algunos casos metales pesados como mercurio también. Esto se encuentra en los peces, pero no suficiente para hacerle daño a toda la población, sino a los individuos que tienen mucho contacto con el agua. El otro punto es la cultura de ellos. La cultura de ellos, si conocen la zona, no es plana. Es una montaña que baja a la laguna y hay 100 metros entre la montaña, en todos ellos, y el lago. Y los niños juegan en el agua, ¿sí? No tienen canchas de fútbol, no tienen canchas de básquetbol. Prácticamente su vida es en el agua. Y esta gente lava la ropa en el lago, ¿sí? Porque esa es la principal situación, pues. Claro, es una costumbre ancestral de lavar en el lago, y entonces en el agua hay pesticidas, se ponen la ropa, y bueno, están en contacto con pesticidas todos, los niños y los adultos, pero los más susceptibles son los niños. Los adultos no, ¿sí? Entonces, los adultos que yo decía enfermos o que han perdido la vida es porque pues de niños contrajeron la enfermedad. No, esto se da solamente en la tercera generación viva. O sea, no se da en los abuelos ni en los padres, se da en los niños. ¿Sí? Esta enfermedad no la vemos más que en diabéticos crónicos, en adultos, pues. Pero en menores de 24 años es donde se está dando la enfermedad. Y entonces esta generación, antes no había la enfermedad. Entonces tampoco había la contaminación que hoy vivimos, ¿sí? Entonces el modelo industrial, el modelo de contaminación, en una generación nueva que tiene problemas de nutrición y la contaminación, bueno, pues los órganos que tenemos nosotros se ven afectados, y uno de ellos es el riñón. Entonces, es multicausal. Y sobre adultos, ¿ustedes tienen conocimiento de adultos que estén enfermos de este tema? No, tenemos el censo casa por casa de los enfermos, y solamente menores de 24, 25 años, ¿sí? Pero principalmente está entre los 14 y 21 años. Esas son las edades que principalmente se registra. Doctor, pues le agradezco. ¿Algo más que quiera agregar? Bueno, que seguiremos trabajando a esto, porque el compromiso que hemos adquirido mutuos entre los gobiernos municipales, el gobierno estatal, es de 39.500 niños a estudiar de aquí a 12 meses más. ¿Cuál sería, doctor, la posible solución como el freno para que más menores no se sigan enfermando de esto? Primero, regresarle a la gente y a la población que tienen un problema, y que todos tenemos que saber cuál es el problema primero, conocimiento, ¿sí? Esa es la primera. Si no se involucra a la comunidad, no vamos a resolver esto fácilmente. Y si no se involucra a los tomadores de decisiones, no lo vamos a resolver. La contaminación que tenemos en el lago y que no la producimos nosotros, ni ellos, tenemos que enfrentarla con medidas de política pública, políticas que tenemos que entender el modelo económico que está contaminando nuestras aguas. Tenemos que irlo modificando. Y eso tarde o temprano también va a afectar no solamente a los que viven ahí, sino a otras gentes que viven fuera. Bueno, entonces es una situación de conocimiento primero, que debemos difundir qué está pasando, ¿sí? Y poco a poco ir reflexionando lentamente qué vamos a hacer todos, ¿sí? Sin enfrentarnos. Claro, pues ahí está. Doctor Felipe Lozano Casten, investigador de la UDG, que encabeza este trabajo, estos estudios a los menores de Poncitlán. Muchas gracias. Pues para servirles, y gracias a ustedes.
Bueno, pues ahí está este tema que no queríamos dejar pasar. Es importante que pues la información que se genere y sobre todo lo que hagan, como decía, los tomadores de decisiones, las autoridades, el gobierno del estado, la Secretaría de Salud, que esto es desde ya varias administraciones, pero justamente pues cada vez que se vuelve a poner el foco en estos temas, pues claro, vuelve a causar asombro la situación allá en San Pedro Itzicán. Oigan, ya nos vamos, ya son las 10 de la mañana, le robamos el tiempo a Yafet Rodríguez de Tecnología, mañana lo tendremos, que tengan un excelente martes, yo soy Patricia Sánchez, cuídense mucho, ya saben, hay que estar en casa, nosotros hoy transmitimos justamente desde casa y así lo estaremos haciendo los próximos días, que